pese a que, no sé, una de las reglas de lo que llamamos Sanderis 1 fue clavar la monetaria, que haya crecimiento cero en términos nacionales. Pese a eso, que en realidad es una medida incompleta, porque hay que mirar los otros pasivos del Banco Central. Pese a eso, el índice de precios no baja, es decir, la tasa de crecimiento del índice de precios baja, o baja poco. Y eso se explica dentro de la literatura que hay sobre la inflación. Y hay muchos escritos en la década del 90, principios de la década del 2000. Especialmente porque la inflación es un fenómeno que no solo se origina previo a la década del 90, sino que afectó primordialmente a todos los países del sur. Así que hay mucha literatura. ¿No? Literatura en Chile, literatura en Brasil, literatura en Perú, literatura en Uruguay, literatura en Colombia, en Ecuador. Entonces, cuando uno lee empieza a ver que empieza a realizarlo al revés. A ver, desde el modelo teórico, ¿qué es lo que falla del plan Sandler y qué es lo que determinaría este veranito que algunos ven en la desaceleración de la tasa de inflación? Esencialmente no es más que algo que está predicho en los modelos teóricos que han sido testeados a lo largo de un montón de tiempo. ¿Sí? Ahora mira, cambiando de tema, acá el Banco Central está alargando datos que no son bastante alentadores. Dice que la probabilidad de default en las empresas privadas alcanzó su máximo nivel en 15 años. La nota dice que, bueno, habla sobre estas probabilidades y agrega que la probabilidad de default estimada de las empresas alcanzó el 1,5% en el primer trimestre de 2019, luego de duplicarse entre el tercer y cuarto trimestre del 2018. Explícanos qué es esto, la probabilidad de default en las empresas, en qué perjudica para las empresas, si perjudica en más cesantías. A ver, una de las consecuencias de este tipo de estrategia de estabilización es que cuando la estrategia de estabilización no es creíble, ajusta vía caída del nivel de actividad. Por lo tanto, las empresas seguramente tienen que calzar deuda y empezar si se les estira la cadena de pagos, les cae la cantidad de ventas, y esencialmente en Argentina existe una imposibilidad de las empresas para poder ajustarse rápidamente a entornos macroeconómicos inestables. Es decir, frente a un achicamiento de la economía, una empresa no tiene posibilidades instantáneas de ajustar sus costos, es decir, básicamente sus costos laborales y sus costos impositivos. Con lo cual empieza a palanquearse y financiar deuda, vender cheques, y es ahí donde con esta tasa de interés que surge de este plan de estabilización, hace que empiece a generar una especie de bola de nieve que en donde desde el punto de vista financiero, es decir, sería el desequilibrio financiero empieza a primar sobre el desequilibrio económico que tienen las empresas. Por lo tanto, uno empieza a percibir con ventas cayendo e imposibilidad de ajustar costos, que las empresas empiezan a estar en condición, es decir, empiezan a perder la posibilidad de poder servir sus deudas en forma adecuada. Esto no solo le sucede a las empresas, le sucede en realidad a todos los agentes que participan en el mercado. Le sucede a las empresas y le sucede a las familias. Pero en el fondo le sucede a las familias y a las empresas determina una disminución del poder de compra de las familias y eso termina presionando sobre la oferta. Eso es importante, es interesante porque estos son movimientos en la oferta de bienes. Nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre de cambios en la demanda, acá el consumo. No, esto tiene impacto directo sobre la provisión de bienes y servicios, donde una empresa posiblemente por deudas impositivas o por una bicicleta explosiva desde el punto de vista financiero, hace que una empresa deje de producir o directamente quiebre, ¿no? Mira, he estado escuchando ya en varios medios y lo vengo observando de hace varios días, que hay una confusión o quieren crear una confusión de cuál es realmente los porcentajes de déficit a nivel nacional que hay en el país.
Algunos hablan del 3, del 4 y otros llegan hasta un déficit del 8% y alertan que las LELIQ ya están dando de un 90 a un 100% de interés. ¿Es real eso? No, lo que yo ahí no entiendo bien el artículo, pero los bancos tienen la posibilidad de revenderse entre sí, salvo que exista ese dato que yo no lo tengo, que en el mercado sería interno de compraventa de LELIQ, le estén cargando al precio de las LELIQ un descuento, con lo cual la tasa del rendimiento de la LELIQ es aún mayor al de la tasa de referencia del Banco Central. Pero no tengo ese dato. Si sucede eso, es un síntoma de que esencialmente los bancos están intentando sacarse encima parte de su exposición en el LELIQ, y puede ser un indicador interesante. Lo que pasa es que como no se publica eso, no tengo los datos. Está bien. Esto salió publicado en el diario Clarín y habla también sobre déficit del 8%. ¿Vos creés que el déficit ya llegó al 8%? Lo que pasa es que hay que estar sumando nación, provincias y municipios. Y en realidad, sí, ese es el número del déficit. Es decir, a ver, reconozcamos una cosa. En el último año, gracias al acuerdo con el fondo, se hizo un acuerdo fiscal, se hizo un ajuste fiscal que lamentablemente lo pagamos los que pagamos impuestos, no a partir del gasto. Pero sí hay una mejora de ese indicador, una mejora leve que no alcanza para modificar el riesgo de default de Argentina. Entonces, podríamos decir, en 2018, 2017, el déficit consolidado del sector público se encontraba cerca de los 9 puntos del PBI. Que haya bajado a 8 puntos puede ser, sí, yo creo que puede ser. El tema es que el esfuerzo no alcanza y el esfuerzo está mal encarado, porque el esfuerzo está básicamente puesto sobre la recaudación impositiva y no sobre el ajuste del gasto. Está bien. La nota está claro que la publica Ismael Bermúdez en Clarín y además también ha hecho declaraciones en La Nación Más en el día de ayer haciendo hincapié sobre este tema. Y me llamó mucho la atención, ¿no?, de estos dos datos que lo anoté y te quería preguntar, porque no salía en ninguna parte, déficit 8% y las LELIQ, ¿no?, que ya están entregando una ganancia de más de 90. Cambiando de tema, sí, te escucho. No, digo que en general no hay un dato, es decir, uno lo puede construir, no hay un dato consolidado de déficit que sume el déficit de todos los estamentos de gobierno, es decir, provincial, municipal y federal, y el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Hoy, si tomamos es decir, calcular el déficit fiscal, sumar el déficit cuasi fiscal del Banco Central, no tengo bien el dato, pero debe ser 1,5 puntos más del PBI, aproximadamente. Es decir, todo lo que se ganó, o lo poco que se ganó, en términos de ajuste fiscal, de resultado fiscal, de la tesorería, básicamente subiendo impuestos, se está perdiendo, es decir, se está licuando a través del déficit cuasi fiscal del Banco Central. Y esto hablo solo a nivel federal, ¿no? Vos al mencionar ajuste fiscal y cuasi fiscal, a ver, explícanos eso. ¿En qué hizo ajuste fiscal el gobierno? No, bueno, las metas con el Fondo Monetario establecían una disminución del desequilibrio primario, que eso estaba contemplado en el acuerdo con el Fondo Monetario, que se revisa trimestralmente. Y vienen cumpliendo la meta de ajuste de acuerdo a un sendero que negociaron con el Fondo Monetario. Eso llevó del déficit primario de 2 puntos a menos de 1 y pico del PBI. Ese es el esfuerzo fiscal. Ahora, si eso le sumamos el aumento del pago de intereses de la deuda, el esfuerzo fiscal que se ve en las cifras fiscales es un poco menor. El tema es cómo se generó ese resultado fiscal, esa mejora en los números fiscales. Se generó no a partir de ajustes de gasto, ¿sí?, sino primordialmente a través de un ajuste de impuestos, es decir, aumentando los impuestos. El tema es que lo que no se suma en eso
y ahí el Fondo Monetario tiene un problema metodológico. Esto no lo digo yo solo, esto se lo han señalado y se lo hemos señalado al fondo desde hace mucho tiempo, y no hablo de ahora, y hablo de no solo economistas contemporáneos, sino economistas importantes desde hace mucho tiempo le han recomendado al fondo de que en los casos donde existan desequilibrios en los bancos centrales para financiar desequilibrios monetarios y fiscales, que también informen sobre el dato del déficit del Banco Central. Y bueno, el fondo todavía no entendió, no aprendió, no le interesa medir el déficit del Banco Central, pero sí es un punto importante. Si nosotros tenemos fuerte experiencia en Argentina de estas bombas que explotan y que esencialmente no son esperadas por los organismos internacionales, ¿no? La gente no, los agentes saben cuál es el tamaño del desequilibrio o estiman. Y ahí no importa mucho si cayó un punto en función de cuál es la perspectiva de pago. Bien, el Fondo Monetario rechazó una posible renegociación del acuerdo que reclama la oposición. Suponte que gana Cristina, ¿no? Y dice que no está en condiciones de pagar lo que el Fondo Monetario prestó. ¿Qué consecuencias traería eso? Más allá del default, Mirá, ¿no? es que eso es esencialmente un default. En general, en el mundo no se hacen defaults a organismos internacionales, porque pensar que el organismo internacional es una especie de el salvador de última instancia. Es decir, cuando uno le hace default a un organismo internacional es porque directamente cerró la cortina y se hunde. ¿Sí? Es decir, te entró tanta agua al barco que ya estás abajo el agua. Sería catastrófico. Hay costos asociados a hacer default. Y los costos van desde disrupciones del comercio, es decir, Argentina podría perder mercados internacionales, hasta la imposibilidad durante mucho tiempo de participar en mercados voluntarios y institucionales de deuda, y eso nos llevaría a vivir condenados a la autarquía, al ostracismo, algo parecido a lo que le sucede a Venezuela o a Cuba, que no pueden participar de los mercados internacionales. Entonces, diríamos, su sendero de bienestar, de consumo, está atado esencialmente a la evolución de su producto, es decir, de la riqueza que va generando, es decir, de los bienes que produce. Y en el mundo, el mercado de capitales funciona como un absorbedor de shocks, en el sentido de que en las buenas épocas, las economías sanas ahorran para después utilizar esos recursos en las malas épocas. Entonces, al perder eso, lo que tendríamos es volatilidad en el consumo, sumado a una caída aún más en el PBI per cápita. Entonces, realmente sería catastrófico una cosa de igual, vos decís Cristina, pero yo creo que cualquiera de los dos, o quien gane las elecciones, va a ser un problema que va a tener que enfrentar y es muy serio. El año que viene hay vencimientos de deuda que no está reestructurada por el fondo, y yo no sé cómo se va a pagar, ¿sí? Sumado al vencimiento de las letras del Tesoro. Es decir, para el mundo es poca plata, pero para Argentina hablar de 28.000 millones de dólares en un mercado de deuda interno que está colapsado, es decir, que no tiene capacidad de compra, es un severo problema. Seguramente lo que va a intentar el nuevo gobierno es consolidar todo eso y renegociar un nuevo acuerdo con el fondo. El tema es hasta dónde el fondo puede seguir tirándonos salvavidas, ¿no? Bueno, aparentemente ya no nos va a tirar más salvavidas y creo que, no sé, excepto China, que lo dije la vez pasada, que quiere meter 8.000 millones de dólares para construir una central atómica. Esa sería otra migajita que nos da China, pero vos fijate, construyendo una central atómica en Argentina. En la nota, cuando yo igual te no metí... alcanza, Sí. no alcanza para nada. Claro, pero en la situación que estamos viviendo, para Macri, viste, 8.000 millones de dólares es mucha plata. ¿Qué opinas vos? Sí, igual hay que entender cómo se instrumenta eso. Pues muchas veces esos acuerdos que aparecen en la prensa son acuerdos donde se informa el monto, pero después el desembolso es de otra forma. Así que hay que tener mucho cuidado con eso.
porque no es que te da 8.000 millones de dólares para depositar en el Banco Central y aparte él construye la central. Te deposito 8.000 millones de dólares para construir la central, pero una vez que construyo la central me gasté los 8.000 millones. Y Macri ganancia de Macri será haber tenido los dólares para mostrarlos en una vidriera durante un año que durará la construcción. Claro. Es como el swap con China no es que es nuestra, no es plata nuestra. Es decir, si nosotros ejecutamos el swap por la razón que sea, aún por razones que no sean comerciales, hay que pagarlo, porque es un adelanto de fondos que están condicionados a operaciones comerciales. Entonces, es como nos dieron crédito. Si nos dieron una cartera de crédito, una carta de crédito, si nosotros no gastamos la carta de crédito, bueno, ¿qué va a pasar después con las operaciones de comercio exterior una vez que te gastes el swap? Entonces, es plata para mostrar en la vidriera, nada más que eso. O sea que el año que viene hay que pagar 28.000 millones de dólares aproximadamente, más lo que se le debe a China, o está sumado también lo de China ahí. No, está todo sumado ahí. Eso es el vencimiento que está fuera del acuerdo con el Fondo Monetario. Bien. Que es esencialmente ¿cómo es? Son deuda que se tiene que financiar en el mercado doméstico. La duda es si el mercado doméstico está en condiciones, duda no, para mí no está en condiciones de financiar esa cantidad de dinero. Bueno, acá viene la gran pregunta. Si Argentina no está en condiciones de pagar ese dinero, decime, ¿de dónde van a sacar la plata? No sé, por eso te digo que el año que viene, los primeros, yo diría para abril, creo, estuve viendo ayer el perfil, creo que para abril, marzo, abril y mayo son los peores meses en términos de deuda del año que viene. La única ventaja es que puede haber un boom de confianza en un nuevo gobierno que le permita financiar transitoriamente ese periodo, ¿no? Pero no sé, la verdad no sé, es muy riesgoso todo. ¿Se puede renegociar, no, esos pagos? Se puede renovar, lo que se puede hacer es hacer rollover sobre esos títulos. Es decir, te doy el título que vence y absorbo el título que vence y te doy un nuevo título. Lo que digo, yo no sé si el mercado va a querer eso. Claro, porque al hacer otro título también se incrementan los intereses. Sí, por eso, y el tema es si el mercado no te corre y te dice, no, bueno, dame los pesos para comprar dólares o los títulos en dólares, dame los dólares. Claro, una situación bastante jodida, ¿no? Cambiando de tema. Sabiendo que el Banco Central no tiene los dólares para pagar. Ahí está el tema. Claro. Por eso es que hay un incentivo a pedir los dólares, porque si no los tenés, entonces vos vas a requerir el fenómeno puerta 12. El tenedor de bonos va a ser, el que tenga bonos va a ser el primero que va a decir, no, dámelos primero a mí. El primer bono que vence, saltan y piden los dólares. Y ahí empieza una catapulta una corrida sobre el mercado de bonos. Qué situación, ¿eh? La verdad qué situación, y creo que todavía la sociedad no está tomando conciencia de eso. Cambiando de tema, dólar. ¿Qué opinas de estas bajadas que hay en el dólar? ¿Qué repercusión va a tener de acá a unos meses todo esto? Es lo que te decía, está en el artículo que te decía, es decir, el Sandleris 2, que esencialmente es cambiar una regla discrecional sobre la política monetaria y poner un esquema donde el límite de la banda devalúa el 0%, lo que hace es iniciar una nueva fase del plan de estabilización. Entonces ahora lo que vamos a esperar es que el tipo de cambio caiga, hasta que el plan pierda totalmente la credibilidad, que es poca, y ahí nuevamente el tipo de cambio vuelve a saltar. ¿Cuándo pasa eso? No lo sé. Está bien, Mariano, me estoy refiriendo, disculpame Mariano, me estoy refiriendo a qué techo va el dólar. ¿Tiene techo el dólar así? No, una vez que salte el plan de estabilización, es decir, que caiga la confianza y empiece el proceso inverso en el plan de estabilización, que ya había empezado en el Sandleris 1, no sé qué decirte. Uno podría hacer cuentas sobre bordes, pero si hay corridas sobre el sistema bancario, ahí el tipo de cambio queda indeterminado. Bien. Es decir, lo que digo, puede ser cualquier cosa. Bueno, ese es el tema, ¿no? Cualquier cosa, o sea que se puede ir todo al diablo, digamos. Claro,
A ver, con que el dólar pase de 40 a 65 de un saque, ya está. Eso que se vaya todo al diablo. Eso genera un fogonazo inflacionario, genera una caída en el nivel de actividad, y el inicio de una fase recesiva más potente nuevamente. Cambiando de tema, Mariano, vamos a la parte política, ¿te parece? Que a vos te Sí, gusta dale. mucho y a mí también. Escúchame, vamos a hacer ciertos planteos, ¿no? Estas movidas que hubo en estos últimos días, que seguramente ha corrido, y me hago cargo de lo que digo, ha corrido algunos maletines con mucho dinero, ¿no? Porque no creo que ciertos actores de la politiquería hayan pactado de la manera que pactaron así por amor al arte. ¿En qué opinas de esta felonía que hay en esta política donde gran parte de la sociedad cada vez descree más? La verdad es que miro todo esto en forma, estoy espantado, porque uno creía en general que todas estas cosas pasaban en las grandes fuerzas políticas, y que aquellas fuerzas políticas en formación o que recién empezaban a participar en política en general eran ajenas a estos métodos de la vieja política. Y uno no tiene pruebas de las cosas, pero en términos de incentivos se da cuenta de que hay feo olor. Exacto. ¿Ya? Y el feo olor no es solamente con las jugadas de Cristina y Alberto Fernández, y las jugadas de Macri y Pichetto, sino también lo que te digo es, nosotros tenemos una fuerza que intentaba ser liberal en ascenso, que parece que quiere llegar aún arriba de un tanque de guerra alemán. Sí, sí, eso es Y está lamentable. dispuesto a negociar con el Dios y con el diablo no se pacta, porque cuando pactás con el diablo se la cobra y sabe más que vos. Sí, sí. Sí, Entonces no entiendo, es decir, a ver, no entiendo desde el punto de vista lógico. El daño que se está haciendo es gravísimo y deja en evidencia de que la sociedad, es decir, todos nosotros estamos muy enfermos, porque en este círculo chiquito que te estoy diciendo, hay un montón de avidez de personas por ocupar nombres en listas, que en realidad es obtener un lugar de la nada mismo. Es decir, que a mí me ofrezcan o que a alguien le ofrezcan ser candidato a diputado número 7 o número 3 o número 4 en una lista de diputados, de un candidato que va a ser votado marginalmente, esencialmente es que uno se quiere muy poco. ¿Ah? Más allá del negocio que tengan dos o tres que estén dando vuelta ahí. Lo que digo es cómo todos corren como ovejas detrás de una señal que es hay un candidato y el candidato pasa a ser un dios. Es decir, va en contra de cualquier principio racional que respete al individuo. Es decir, es increíble, pero un montón de gente que conozco, que creía razonable, salió a correr como loco. Es decir, corren sin sentido detrás de una pelota y no saben para quién están jugando. claro, ahí entraríamos donde ellos están originando, generando un sesgo. Hay que ver qué dirección va a tomar esto, porque cuando vemos personajes que se la quieren dar de liberales y no lo son, ¿no? Porque no lo son, están generando un detrimento muy grande. Y yo lo estoy notando acá en La Plata y me llega información, viste, de distintos puntos de la provincia, de la incertidumbre que esto genera, de la falta de confianza, y mucha gente que pregunta, pero ¿cómo que se está tomando? ¿Por qué van por este camino? ¿Qué es esto? Yo cuando recién mencioné las valijitas, vos recordarás década del 90, la famosa Banelco, ¿no? Que después eso Sí. quedó en la nada, pero existió. Y ahí corrió mucho dinero. Entonces, la famosa Banelco sigue más latente que nunca en la Argentina. Ahora, yo recién te mencioné la palabra sesgo. Sesgo es la dirección que toma algo, ¿no? Y hablé también, te mencioné la palabra detrimento. Eh, Seguramente vos sabés perfectamente que esto genera un detrimento, genera mayor desconfianza. Sé perfectamente que hay mucha gente que se está desafiliando de distintos ámbitos de la política. Decime, ¿cómo planificamos a futuro de esta manera? Mira, en primer lugar,
hay que hacer un control de daños, porque más allá de una candidatura o de un proyecto político, había un Dijiste, grupo de ideas de disculpame, las dijiste ideas de una la libertad palabra que muy estaban en importante, efervescencia dijiste en algo Argentina. importante, control de Tenemos que ver daño. cómo Espero que se queda tome en eso. cuenta eso. Tenemos que ver cómo queda todo eso, porque lo que vos decís es, la gente no es tonta, se empieza a dar cuenta, y los que se dan cuenta son los actores más racionales, son los más valiosos. Es decir, acá hay otro sesgo. El sesgo es, los que se quedan son los peores, porque los mejores, al darse cuenta de que todo esto es una bolsa de estiércol, son los primeros en irse. Entonces hay algo de selección adversa. Es decir, nos quedamos jugando solamente con las personas más oportunistas, con las personas menos reflexivas, y el tema es cómo construir y volver a llamar o incorporar personas inteligentes que piensen a futuro, que piensen, que tengan planeamiento, pensamiento estratégico en su cabeza. No sé, la verdad no sé. Es un desafío que vamos a tener cuando termine toda esta locura electoral o cuando termine la posibilidad esta digo, de las ideas liberales, ¿no? De la locura esta de correr detrás de cualquier partido político para presentarse como sea, al costo que sea. Esencialmente lo que queda claro es que el grupo que se está queriendo presentar no le importa esencialmente el daño que esté generando de alguna forma es como que se está morfando, se morfa el futuro, pues se está comiendo la posibilidad de crecer en el futuro. Y es Decilo. que se está morfando todo el capital que se ganó en la batalla cultural en los últimos 10 años, se lo están comiendo ahora. Y el tema es cómo recuperamos eso. La verdad no sé. Para mí la única forma es con consistencia, y siendo consecuentes en el actuar con lo que uno dice. Pero eso implica un trabajo siempre de largo plazo. Porque, a ver, el mentiroso entra rápido. El que dice la verdad siempre tarda mucho en consolidarse y en ganar reputación. Entonces, tenemos por delante una tarea muy grande, que no solo es pelear contra el resto de la sociedad que no entiende las ideas liberales, sino ahora es depurar nuestro pequeño grupo de todas esas personas que le hicieron daño a la lucha por la libertad. Está bien, sí, sí. También podemos hablar de daños colaterales, que a ellos tampoco no les está interesando, y te digo más, creo que lo están generando a propósito, ese daño colateral. Pero el tema de la batalla cultural, yo creo, Mariano, que no hemos perdido nada, terreno en ese aspecto. No hemos perdido nada porque seguimos nosotros, por lo menos el que se hace cargo de cada espacio como este, que es un pequeño granito de arena sobre esta gran planificación que está haciendo el liberalismo contra este surdaje de porquería que viene destrozando la Argentina. La batalla cultural seguimos para adelante, ¿no? Porque esa es la ventaja que tenemos. Cada uno ha puesto su propio engranaje y mantiene ese engranaje y lo va aceitando. A mí lo que me Sí, interesa claro, pero más. eso es gracias a que un grupo de este pequeño círculo liberal le puso freno a esta locura eleccionaria, esta locura de competencia política. Está bien. Porque si todos hubiéramos corrido detrás de la zanahoria, todo lo que habíamos construido se perdía. No, por supuesto. Digo, No, no, desde ya. Hay gente inteligente, Mariano, ¿eh? Hay gente inteligente. El tema acá, y es lo que a mí me preocupa, y creo que ya yo lo he hablado en forma privada con vos, el tema acá es cómo ya no permitir o bloquear de en forma definitiva, y si es necesario siendo coercitivo, mirá hasta qué extremo me voy, ya no permitir más que lo malo penetre a lo bueno, pues yo sé perfectamente que ya hay gente que está trabajando sobre algo bastante interesante. Ahí contando recuerdos, a Roberto Kachanowski empezó a divulgar fotos de cuando todo esto se empezó a ensamblar hace unos años atrás, y que después vino un personaje llamado Esper que pateó el tablero y dijo, más sí, esto no va así, y yo hago la que quiero, la que a mí se me antoje, la que me conviene, que hizo la que está haciendo toda la clase politiquera argentina. Te repito, el tema es crear algo para que ya eso malo no penetre más
en la parte de la nueva organización liberal que seguramente va a avanzar y vamos a tener buenos resultados, yo creo que a partir del año que viene. ¿Los ves de esa manera vos? Mira, el punto central ahí es que la única forma de poder blindar esta especie de acción política es con institucionalidad. ¿Eso qué implica? Que si se crea o se desarrollan fuerzas políticas que con intención de competir en elecciones en algún momento del tiempo, esté basado centralmente en reglas institucionales de funcionamiento y de control que hagan que estas fuerzas políticas sean de alguna forma estén blindadas contra los oportunistas. Y eso también es un trabajo a largo plazo. Es decir, hay un problema. El Partido Libertario fue una efervescencia de gente, pero primó lo electoral y yo diría el oportunismo sobre la institucionalidad. Si se hubiera hecho al revés, consolidar el partido, las autoridades, los principios, creo que hoy tendríamos ya el Partido Libertario armado, y por eso hay que empezar de nuevo. De alguna forma hay que darle reglas fijas, reglas duras. Es decir, tiene que haber un círculo que sea infranqueable, que no permita que los oportunistas, que siempre van a estar, sean los que tomen el timón de las acciones políticas. Claro, eso es lo más importante de todo. Yo siempre cuando divulgo en las redes hablo de 5 grandes, donde entre esos 5 grandes estás vos, está Paz Quesada, Lázari, Diego Giacomini y Javier Milei, pero después atrás hay grandes maestros que nos aconsejan, como por ejemplo López Murphy, Roberto Kachanowski y otros. Bueno, ¿Estás de acuerdo vos con eso? Yo te decía, cuando hablaba de esto, lo primero que se me vino a la cabeza cuando vos me estabas preguntando esto, era las charlas con Ricardo. Ese es el punto central que López Murphy tiene en la cabeza y que todos coincidimos. Es decir, sin institucionalidad no es posible hacer el enforcement de las reglas que uno establece. Entonces necesitamos institucionalidad. Y eso es un camino serio, porque hay mucha gente que cree que para tener un espacio en una especie de esta fuerza de acción política, lo que tiene que hacer es correr y poner una mesa. No hay que correr, primero hay que pensar. Claro. Y después que uno piensa, corre porque sabe para dónde corre. Bien, Mariano, como siempre, muy atento. 8:52 de la mañana, yo creo que hemos hablado largo y tendido. Ahora me despido de vos en línea reservada. Vamos a un poquito de música.